Eras un niño. Era un niño. Porque, y perdonen todos los chicos aquí. 76 kilos tenía. Eso es en libras 180. Exacto. Es decir, igual era que ahora. Sí, ahora sí. En cada pierna tengo. Ajá. 21 años. ¿Qué fue el comienzo de la vida misionera? Bueno, yo creo que en mi vida el inicio de la misión tiene que ver con que yo vengo de tercera generación de cristianos evangélicos en Argentina, que recuerden que hablamos de un 90 o más, en esa época más del 90% de católicos y otras religiones. Ser cristiano, ser evangélico en esa época, era ser el único en la clase. Sí. Era ser el único que el domingo a la mañana salía de saco y corbata a las 9 de la mañana para la reunión. No era fácil, pero tuvimos nuestra abuela y tíos pastores que han orado mucho por nosotros. De hecho, de mi generación de primos y mis hermanos, la mayoría estamos sirviendo o en las iglesias o en otros ministerios. No es punto de honor, pero no me quiero quedar con la gana. ¿Qué porcentaje es hoy? ¿Ahora? Sí. Y ahora estamos creo que hay un 12% de evangélicos. ¡Wow! ¿Solo subió un 2% en 20 años? Y más o menos. Digamos, si vos hablás con los evangelistas y todos los que van a hacer campaña, ya Argentina fue ganada 10 veces para Cristo, pero todavía eso no se ve, no se refleja. Entonces estás hablando de algo parecido aquí. Bueno, lo que pasa es que no se dice que la estadística somos un 40%, como aquí, se dice acá. Sí se dice. Acá sí se dice. Es que aquí se dice de todo. Acá se dice, sí. Bueno, pero seamos honestos, vos vas caminando, yo voy a la Bautista Miralvalle y bajamos por la calle El Algodón, por ahí. Tengo 5 calles hasta la iglesia. En la primera calle tenés una iglesia, una pupusería y una barbería. Hacés 150 metros y tenés, al revés, una barbería, una pupusería, una iglesia. Y antes de llegar a mi iglesia hay 4 iglesias. Entonces, eso es lo que llama poderosamente la atención, ¿sí? Esa es acá, sí. Esa es la diferencia que por ahí notamos con Argentina, que todavía no están así. Y quizás al ser más grande, más espaciosa, no se refleja tanto. Pero bueno, ¿fue difícil al principio? Estoy preguntándote porque quizás aquí hay chicos de 21 años que el Señor les está llamando o al campo misionero o a cualesquiera otras áreas del ministerio. Sí, áreas de servicio, sobre todo en la iglesia y demás. En un principio sí fue difícil porque yo, por mi propio contexto, ¿no? Es decir, en mi propio contexto yo buscaba el progreso profesional, el progreso financiero. Entonces yo tenía 18, 19 años, ya teníamos el negocio de óptica y trabajaba freelance en fotografía, entonces mis ingresos eran altos. Y cuando Dios me llama a servir en la cruzada estudiantil, una de las primeras cosas que me dijeron es: la cruzada estudiantil no le paga el salario a sus obreros, solo viven de ofrendas. Entonces, eso me llevó un año a asimilarlo. O sea que tomaste el reto. Exactamente, es decir, no fue que me tiré así al vacío. Dios demanda en su palabra que utilicemos en la palabra de Dios está, ¿no? Es decir, que tenemos que utilizar la cabeza. Viviste buen rato por ofrendas, superando el reto. Y te pregunto esto porque puede haber gente aquí que a lo mejor nos visitan por primera vez. Yo creo que los que ya tienen ratos en el Evangelio, eso no les preocupa mucho, pero los medios de comunicación siempre están, a lo mejor con razón, hablando de que los pastores nos enriquecemos. Así es. Y por eso dejé el Mercedes-Benz en casa y solo vine por las dudas, ¿no? Es decir, no sabía si vos ibas a traer el Volvo o qué sé yo, pero digo, bueno, por las dudas. Qué bueno que no dijiste la marca que uso. Pero es bueno escuchar que te lanzaste por fe. Así es. Cuando hablamos del lanzado por fe, y lo más difícil, créeme, que no te lo conté ahí, lo más difícil fue comunicárselo a mi familia. Recuerden que yo vengo de un contexto cristiano. Es decir, yo me pongo en la piel de una persona que es cristiano en su casa solo, sus padres no son cristianos, sus hermanos son cristianos, y viene y le dice: mamá, papá, Dios me llamó a las misiones y voy a dejar mi trabajo
Es decir, ¿cómo se entiende eso en un contexto donde no reina Dios? Es muy difícil. Ahora, me fue más difícil a mí en un contexto donde mis padres se criaron en la iglesia, donde mis tíos, mis primos, y que Dios me llamara porque justamente se cruza ese punto de, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo vas a hacer para casarte? ¿Y cómo vas a hacer para el día que quieras tener hijos? Y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Estás diciendo que es igual de difícil. Sí. En un contexto de inconversos que en un contexto de cristianos. Totalmente, porque es un desafío de fe, porque involucra un principio bíblico, no es simplemente una emoción de salir a las misiones y me tiro a ver qué pasa. Pero además de bíblico, y hemos estado estudiando en Levítico, Ajá. que el Señor ordenó que cada familia debía consagrar uno de sus hijos Así para es. el levirato. Y ninguna de las familias de Israel quisieron cumplir. Y ya conocían. Ajá. Y hoy en la Iglesia de Cristo hay un paralelismo tan cercano que si de repente algún chico dice, me voy a servir o me quiero preparar, ¡ja! Bueno, te cuento, porque estamos nosotros dos solos. Y por favor, yo no he preparado esto con Mauricio. No, no. Esto acaba de surgir aquí. Te cuento que lo más crítico fue una conversación con mi mamá. Yo la escuché y vi el modelo de orar y de clamar a Dios. A mi madre la he visto varias veces al costado de su cama, arrodillada, y he escuchado sus oraciones por esas cosas que suceden, que uno llega fuera de horario a su casa y demás. Y la he escuchado orar por las misiones, la he escuchado orar por misioneros que nosotros como familia ayudábamos y demás. Entonces la conversación más crítica con mi mamá fue, mirá, tu modelo fue orar y ayudar a los misioneros. Y Señor, que envía obreros a la mies. Hoy te está tocando tu hijo y no querés soltar. Entonces, eso fue, no fueron en estas palabras, fue en un castellano argentino totalmente diferente. Yo creo que en ese momento también estaba un poco en la carne, no fui muy espiritual, pero fue una conversación dura, pero para que entendiera la realidad de lo que estábamos viviendo. Entonces, cuando uno de nosotros es llamado, empieza a tener este tipo de situaciones. Pero cuando valorás más lo que vas a ganar cuando sirvas a Dios, empieza a perder valor lo material. Ahí es un poco lo que dice Pablo, tengo todo por pérdida para alcanzar lo que me llamó a ser mi Señor, ¿no? Pero una cosa sí es estar seguro que Dios te está llamando a hacerlo. ¿A qué edad te casaste? Yo me casé a los 27 años. ¿Y tu esposa la conociste en las misiones? La conocí en la cruzada, exactamente. Ya tenía ahí el llamamiento también. Ella estaba sirviendo cuando yo la conocí como la secretaria del director nacional. Es como si yo hoy tuviese una secretaria en mi oficina y viniera un gavilán así y conociera a mi secretaria. Pero mi secretaria ya es casada y demás, sí que estaríamos en problemas. Pero el hecho es de que sí, la conocí ahí porque yo conocí la cruzada estudiantil en un campamento de verano, allá en el año 89. Yo no oculto mi edad. Pero es que esos campamentos eran fabulosos. Ajá. Cuando cruzada estudiantil. Lo vamos a hacer en Semana Santa, vamos a tener nuestro campamento de la cruzada estudiantil y vamos a venir para invitar a los jóvenes universitarios. Yo recuerdo cuando hicieron 1 o 2, Ajá. Era especial. Bueno, yo llego a ese campamento del año 89 con la que iba a ser mi futura esposa. Yo a los 3 meses me iba a casar con otra persona, ¿sí? Una chica que era de mi iglesia, teníamos un noviazgo ya de 1 año y 7 meses y demás, y estábamos en proceso de casarnos. Pero yo en ese campamento conocí por primera vez como cristiano el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo enseña la Biblia que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas? ¿Cómo es que debemos dejarle al Espíritu Santo cada área de nuestra vida para que Él la controle? Entonces yo tomé la decisión de entregar cada área de mi vida. Yo en ese momento me acuerdo que oré y dije, Señor, yo no quiero tener control de mis finanzas. Yo quiero hacerte el Señor de mis finanzas. Yo le dije, Señor, yo no quiero tener el control del sexo en mi vida. Quiero que vos seas el Señor de mi sexualidad. Y Dios fue tomando control de esas áreas en mi vida. Y mi novia, la que estaba conmigo, no quería cambiar.
Entonces empezamos a tener como un alejamiento espiritual causado por las decisiones que yo empecé a tomar. Y obviamente ahí se cortó la relación. Entonces, al cortarse la relación, claro, ya las cosas empiezan a ser más difíciles en el grupo de la iglesia. Entonces yo encontré un refugio en el equipo de Cruzada, en los estudiantes de Cruzada. El tiempo ya se acabó. En 2 minutos contame tu llamamiento para El Salvador. Lo que me estabas diciendo de lo hermoso que se escucha todo aquí en El Salvador. El llamamiento al Salvador fue algo muy especial, porque le decía a Carlos, vivimos muy lejos del Salvador y no llegan noticias a la Argentina tan asiduamente del Salvador como para tener en mente decir, es una oportunidad para las misiones. Pero allá en el 2012, en noviembre del 2012, participé de un congreso de directores de la Cruzada Estudiantil que se hizo en Buenos Aires. Fui como invitado, porque yo no estaba en el equipo de directores, y ahí empecé a escuchar la necesidad de la Cruzada Estudiantil en distintos países. No se mencionó a El Salvador en esa reunión. Se mencionó Ecuador, se mencionó México, se mencionó Perú, pero no se mencionó El Salvador. Pero fue increíble cómo Dios cargó mi corazón por poder ayudar en otro lugar. No es que el equipo argentino sea grande, pero se puede sustentar sin mí. Y de hecho creció. El hecho es que cuando nosotros somos desafiados para venir, es porque me llega un mail donde yo envié un mail a mi director diciéndole que estamos dispuestos con mi esposa para salir porque queríamos tener una experiencia transcultural. Toda nuestra misión fue dentro de la Argentina. Le decía a Carlos, moverse en Argentina en algunos casos son miles de kilómetros de una ciudad a la otra. Entonces, pero todo fue en Argentina. Queríamos tener una experiencia transcultural. Y cuando mi director escucha que estábamos dispuestos y le mencionamos, podemos ir a cualquiera de los países, me pone, El Salvador es una oportunidad para las misiones. Porque él era muy amigo del director anterior, de Ladislao Leiva, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado nombrar. Entonces ahí entre ellos manejaron todo, o entiendo que guiados por Dios, y nosotros venimos a parar a El Salvador. Cuando llegamos acá, y nuestra familia, obviamente por tener a su familia, una parte de la familia acá, ¿qué hacen? Empiezan a leer los diarios en internet de El Salvador. Y cuando empiezan a leer los diarios en internet de El Salvador, empieza el llorar y el crujir de dientes. ¿Qué están haciendo allá? Y bueno, los amigos que vamos haciendo que no son cristianos nos preguntan, nos dicen 2 cosas. Una, ¿ustedes están locos? ¿Sí? ¿O te estás escapando de algo de Argentina? ¿O te pagan muy bien? Es decir, la segunda opción no es verdad. Entonces la primera sí, estamos locos, por Dios. Pero el asunto es que, imagínense lo que es para una madre. Mi mamá es viuda, mi papá falleció en el 2007. Leer, porque ahora se mete y encima ahora tiene un celular con el que puede mirar noticias. Ya le dije a mi hermano que se lo cambie por un Nokia, porque todos los días me mandan mensajes donde, por ejemplo, la tapa del diario de hoy, de ayer, salió de que el día lunes asesinaron 30 y pico de personas. En Argentina el otro día mataron a 2 mujeres en una ciudad y se movilizaron cientos de personas, miles de personas en todas las ciudades, pidiendo seguridad. Entonces acá nos matan como moscas y nadie dice nada. Eso es lo que le impacta ahora. Nosotros le contamos la verdad, nosotros le decimos, todo eso es mentira, el diario es amarillista, no fueron 38, fueron 37, no te preocupes, quédense tranquilos. Miren, yo les digo, nosotros, ¿saben lo que hago? Ahora que me voy para mi casa, que es de noche, grabo el video y se lo voy mandando por WhatsApp y le digo, mira, son las 8 o 9 de la noche y no pasa nada y Dios nos cuida. Y ya hace 2 años y medio que estamos. Dios es fiel, Dios te provee, Dios te cuida. Ahora, tenés que aprender a vivir con Él. Ese es el punto crítico, ¿no? Aprender a vivir con Él. Pero sí sorprende, y como un gran ejemplo para nosotros, que cuando alguien ama al Señor, si el Señor lo llama, no es asunto solo de entregar una película. No, es mucho más. El Señor te da el corazón como para ir al otro lado del mundo, por así decirlo, porque eso es para los argentinos El Salvador. Sí, de hecho, aún en Colombia, no saben en el mapa dónde está El Salvador.
Y de eso me di cuenta en este viaje. Nosotros sabemos dónde está cada país en Sudamérica, qué ironía, pero Sudamérica no tiene ni la remota idea de dónde está El Salvador. Sí. Y si a eso se le suma que no podemos obviarlo, quizá el país más peligroso, entonces tiene que ser una entrega del Señor. Y si a eso ahora saben muchos de labios tuyos de que no es porque recibís un buen sueldo, porque seguís viviendo por fe, es únicamente lo que el Espíritu Santo puede poner en tu vida. Les robo unos minutitos más porque me empiezan a venir cosas a la mente para que entiendan lo bueno que es el llamado de Dios cuando te llama a servir y tenés un amor por Él y por su causa, como les decía. Dios te empieza a rodear de personas que no van a suplantar a tu mamá, a tu hermano. Es decir, tengo conversaciones con mis hermanos a diario. Una conversación con él no suplanta una conversación con mi hermano, nunca va a pasar eso. Pero Dios me pone personas como Carlos, que cuando le hablo la primera vez de las oportunidades que tenemos, se maravilla y se pone contento y me escribe y ya lo quiero eliminar del WhatsApp y todo lo demás. Te voy a decir qué bueno que Dios te regala de un perfecto desconocido una persona que se transforma en alguien que te expresa cariño. Eso no se consigue si no es por la obra de Dios. No se consigue si no es por la obra de Dios. Entonces ese es el gran beneficio que obtenés cuando obedeces a Dios y le haces caso a Dios para lo que Dios te llama a hacer. Ahora, no es un llamado a las misiones, es un llamado a tu misión. Mi hijo tiene 15 años y yo no le taladro la cabeza a mi hijo de 15 años, tenés que ser misionero, tenés que ser misionero, tenés que ser misionero. Le digo, tenés que ser profesional, así me seguís sosteniendo para que yo siga siendo misionero. No, pero se lo tengo que decir con el ejemplo. Con el ejemplo le tengo que decir que ame a sus compañeros y que les comparta de Cristo. Con el ejemplo le tengo que decir, mirá, tenemos que hacer un sacrificio por las personas. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, ser ejemplos, ¿no? Gracias. Vamos a orar y a pedir la Amén. Bendición del Señor. Padre, muchas gracias por habernos edificado esta noche y por haber tocado